una fracción molar adimensional, un X, será igual a una constante C1 por la integral de 0 a L de E a la menos L cuadrado, variación de L. Habíamos indicado de que esta integral, han podido ver en su curso de análisis numérico, es una integral que no tiene solución analítica, solo tiene solución numérica. Por eso es que estamos evaluando entre 0 y L. Ya no es que haya alguna contradicción, sino que por la característica de la integral, por la característica de que estoy con alguna dimensión infinita, ya en este caso una longitud infinita en la zona del gas donde se produce la evaporación del líquido. Por lo tanto, como hay una longitud infinita, la metodología es la que hemos indicado, con una variable nu que absorbe las dos variables independientes, tiempo y posición, de nuestra ecuación, más una constante C2. Esa es la solución general. Lo que nos queda ahora es encontrar la solución particular, que va a ser el modelo de distribución de concentraciones en este sistema. Y ahí tenemos las condiciones límite. La primera condición límite, para z igual a 0, la fracción molar adimensional, ya para esa longitud, z sobre 4 veces la difusividad de AB, z sobre la raíz cuadrada de 4 veces la difusividad de MB por el tiempo, eso vale 0, y la fracción molar vale 1, y cuando z vale 0, L, ya la variable que hemos definido como L, z menos phi igual a L, y cuando z vale 0, L vale menos phi. Y tenemos esta condición límite, y por lo tanto, vamos a tener fracción adimensional 1 igual a una constante C1 por la integral de 0 a L, pero para la fracción adimensional 1, o z igual a 0, L vale menos phi. Integral de 0 a menos phi de E a la menos L cuadrado, variación de L, más la constante C2. Y ya tenemos una ecuación para poder determinar las constantes C1 y la constante C2. La otra condición límite nos decía que en z igual a infinito, la condición que permite trabajar con esta metodología de resolución, z infinito que abarca la longitud infinita, z minúscula infinita, pero también abarca el tiempo cero. En ese z infinito, para z minúscula, para la longitud infinita o el tiempo cero, el valor de L va a ser infinito. L es solamente z mayúscula menos phi. Si z mayúscula es phi, perdón, si z mayúscula es infinito, menos phi, infinito menos phi, va a seguir siendo infinito. En ese valor de L, la fracción molar adimensional vale 0. Y reemplazamos estos valores. Fracción adimensional 0 igual a la constante C1, la integral de 0 a infinito, de E a la menos L cuadrado, variación de L, más la constante C2. De aquí, esta integral de 0 a infinito de E a la menos L cuadrado está planteada en las tablas de función error, y este valor es raíz de pi medios. Hemos dicho, no hay solución analítica, solamente solución numérica. La solución numérica de esta integral de 0 a infinito de E a la menos L cuadrado es raíz de pi medios. Y ya tengo una segunda ecuación, la ecuación A y la ecuación B, que están mostradas acá. De estas dos ecuaciones, A y B, podemos evaluar C1 y C2. Ya directamente me voy a
no voy a hacer el desarrollo algebraico, solamente voy a escribir los valores de las constantes. C1 va a ser igual a 1 sobre la integral de 0 a menos phi de e a la menos l cuadrado, variación de l, menos raíz de pi sobre 2. Y C2 va a tomar el valor de menos raíz de pi sobre 2 sobre 1, por 1 sobre la integral de 0 a menos phi de e a la menos l cuadrado, variación de l, menos raíz de pi sobre 2. Ya que es la constante C1, es decir, C2 va a ser igual a C1 por raíz de pi sobre 2. Reemplazando estas constantes en mi solución general, ¿ya? Vamos a colocar lo que acabo de decirles. En la solución general, que nos va a permitir obtener la solución particular. La fracción molar adimensional va a ser igual a la constante C1, 1 sobre la integral de 0 a menos phi e a la menos l cuadrado, variación de l, menos raíz de pi sobre 2, por la integral de 0 a l de e a la menos l cuadrado, variación de l, menos la constante C2 o más la constante C2, pero la constante C2 toma el valor de menos raíz de pi sobre 2, 1 sobre la integral de 0 a menos phi e a la menos l cuadrado, variación de l, menos raíz de pi medios. Sí, esa división de 1 entre todo el término donde aparece la integral de 0 a menos phi es la constante C1. Multiplicando por el primer término de esta ecuación, el primer término del lado derecho, por menos raíz de pi sobre 2 y dividiendo entre menos raíz de pi sobre 2, ya mostramos ese desarrollo acá. ¿Ya? Y vamos a tener, siendo las simplificaciones correspondientes, ¿ya? 1 sobre menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 a menos phi de e a la menos l cuadrado, variación de l más 1. Por, ya ahí hemos trabajado con el valor que hemos multiplicado por extremos y medios, y por 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 a l, e a la menos l cuadrado, variación de l, más 1 sobre menos 2 raíz de pi, que es el término que tenemos acá. Ya este valor que está multiplicando lo voy a llevar al denominador, voy a tener más menos 2 raíz de pi, menos 2 raíz de pi, integral de 0 a menos phi e a la menos l cuadrado, variación de l más 1. De tal manera que el denominador de ambos términos del lado derecho es el mismo, es mi común denominador. Puedo representar como la fracción molar va a ser igual a, la fracción molar adimensional va a ser igual a, y el numerador 1, ¿ya? El segundo término, el 1 que me quede en el segundo término, menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 a l de e a la menos l cuadrado, variación de l. Y en el denominador, el común denominador, 1 menos 2 sobre raíz de pi, integral de 0 a l de e a la menos l cuadrado, variación de l. Numerador de esta fracción molar adimensional. Y en el denominador, 1 menos 2 sobre raíz de pi, 0 a menos phi e a la menos l cuadrado, variación de l. En el numerador, 1 menos este término 2 sobre raíz de pi, integral de 0 a l de a la menos l cuadrado, variación de l, es la función error de l. Y en el denominador, 1 menos 2
sobre raíz de pi integral de 0 a menos phi de e a la menos l cuadrado variación de L es la función error de menos phi. Entonces, la fracción molar adimensional va a ser igual a 1 menos la función error de L en el numerador y en el denominador 1 menos la función error de menos phi. Por propiedades de la función error, este menos la función error de menos phi es menos la función error de phi. Y menos la función error de phi por este menos va a ser más la función error de phi. Entonces vamos a tener la fracción molar adimensional va a ser igual a 1 menos la función error de L. Recordamos que L es z menos phi, dividido entre 1 más la función error de phi, que viene a ser el modelo de distribución de fracciones molares o de concentraciones para ese sistema de evaporación de un líquido en un gas con una longitud infinita. La que habíamos dicho podría ser aplicable a líquidos de baja volatilidad, líquidos que ocupan superficies muy grandes o ambientes en los cuales un líquido volátil no va a tener mucha evaporación, es decir, pueden ser temperaturas muy bajas, ¿no? Y lo que está pintado de amarillo es el perfil de concentraciones transitorio para este sistema. Todavía nos falta reemplazar aquí, en vez de Z, puedo reemplazar, ya vamos a anotar eso, vamos a copiar un Z aquí arriba, para mostrar que el régimen, o que en la solución, aquí tenemos Z, es Z sobre 4 veces la difusividad de A en B. Y ahí tenemos el modelo de distribución completamente desarrollado. Ya nos faltaba completar esa parte, les voy a pedir que determinen las constantes C1 y C2 y en lo posible puedan llegar a este modelo final. Tal vez tiene alguna dificultad en la interpretación del denominador, que nos aparezca una función error de un parámetro que está determinado y que es una consecuencia del análisis de la ley de Fick. Ya eso ya lo tenían en el Classroom para que puedan visualizar. Ya. Ahora sí, si hubiera habido alguna pregunta para los que pudieron ver este cuadernillo, si hubiera habido alguna pregunta en lo que han repasado, lo que han visto en la resolución de este modelo. Ya, si no hubiera preguntas, vamos a avanzar un poco más del siguiente tema. Ya no se olviden que este tema es para tercer parcial. Ya voy a salir de este documento que está colgado y vamos a ver ya el siguiente documento que se refiere también a distribuciones de concentración
en régimen transitorio, ya vamos a ver, por ejemplo, la difusión en estado transitorio con reacción química de primer orden. ¿Ya? Para facilitarnos la comprensión matemática es que manejamos una reacción química de primer orden. ¿Ya? También podría ser más sencillo manejar modelos cuya reacción química sea de orden cero. ¿Ya? Es decir, modelos cuya reacción o cuya ecuación cinética no depende de la concentración, o el desarrollo de la reacción no depende de la concentración, pero depende de otros factores. Ya, como por ejemplo para purificación de aguas por radiación solar, ¿sí? La cinética de ese tipo de reacciones depende de la radiación. Ya, no así de la concentración de microorganismos o de la concentración de contaminantes que pueda tener el agua. Ya, también comentarles que vamos a hablar de métodos que son válidos, pero tal vez a alguno no le parezca muy ortodoxo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Hay colegas que consideran que no es ortodoxo lo que se hace, pero es válido, ¿ya? Para construir los modelos. ¿Ya? En uno de esos casos, por ejemplo, es sin resolver la ecuación diferencial. Ya planteamos nuestra ecuación diferencial, pero sin resolverla, por analogía, podemos asumir un modelo de distribución. Por analogía, por ejemplo, con lo que es una distribución de temperaturas. Y por qué no, si queremos llegar más lejos, por analogía con funciones matemáticas. ¿Ya? Tienen libros de cálculo. Por ejemplo, uno de los que recuerdo es Allendorfer, ya del curso de cálculo, donde en sus anexos tiene muchas funciones y las funciones graficadas que pueden en algún caso mostrar un comportamiento similar a un fenómeno de transporte. Y podemos asumir directamente ese modelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya en una primera parte podemos asumir una solución y se trata de comprobar si esa solución con sus condiciones límite cumple, o fundamentalmente la solución planteada cumple las condiciones límite al interior de la ecuación diferencial que queremos resolver. Ya, aquí vamos a hablar de una difusión en estado transitorio con reacción química de primer orden. Ya tenemos el esquema, nuevamente un líquido B y un gas A. Ya, el gas A va a difundir en el líquido B y va a generar una reacción A más B que pasa a C. La cinética de la velocidad de reacción, ya como hemos estado manejando con anterioridad, ya vamos a quitarle ese signo menos para que podamos visualizar la misma nomenclatura en nuestro cuadernito y en el libro. Ya la velocidad de desaparición de A, K por la concentración de A. El gas A que difunde en el líquido B genera una reacción A más B que pasa a productos y la velocidad de reacción una cinética de primer orden. Tenemos una interfase inicial entre el gas y el líquido que está en Z igual a 0 y el fondo del recipiente en Z igual a L. Es lógico pensar que en Z igual a 0 voy a tener la solubilidad del gas A en el líquido B como concentración de A en Z igual a 0, es decir, un CA0 o una fracción molar de A0, que solamente está relacionada con la solubilidad del gas A en el líquido B. Y al final, en el fondo del recipiente, ya, en Z igual a L, el gas A ya no va a difundir. Ahí voy a tener una variación de la concentración de A respecto de la dirección Z igual a 0, porque si llego hasta ese fondo, ya no voy a tener perfil de concentraciones de A.
¿Ya? Y además vamos a considerar un frente de avance, es decir, voy a tener aquí una zona rica en el gas A. Ya a medida que el gas A primero se disuelve y va difundiendo, a medida que va difundiendo va reaccionando con B, va agotando B. Y por lo tanto va a haber un frente de avance de una zona rica en A y una zona rica en B. Ya, A difunde en B. La ecuación de continuidad para coordenadas rectangulares, como estamos pintando ya puede ser como un cilindro, pero lo vamos a plantear como coordenadas rectangulares fundamentalmente por mostrar que nuestra transferencia de materia tiene características axiales. Esa ecuación de continuidad dice, aquí vamos a colocar para coordenadas rectangulares, vamos a colocar entre paréntesis, en realidad lo más correcto sería colocar en coordenadas cilíndricas, ¿no ven? ¿Ya? Pero solamente vamos a tratar en este caso la transferencia de materia axial. Entonces, en esas coordenadas voy a tener al lado izquierdo la derivada sustancial desarrollada nos muestra que la variación de la concentración de A respecto del tiempo, el régimen transitorio, por la velocidad en X, variación de la concentración de A respecto de X, más la velocidad en Y, variación de la concentración de A respecto de Y, más la velocidad en Z, variación de la concentración de A respecto de Z. Queda claro que en el sistema no estoy colocando ningún tipo de agitación, solamente voy a tener difusión libre de A en B. Igual a la difusividad de A en B, la variación segunda de la concentración de A respecto de X cuadrado, más la variación segunda de la concentración de A respecto de Y cuadrado, más la variación segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado. Aquí vamos a colocar solamente la velocidad de reacción de A, que como ya hemos indicado, para que tanto el cuadernillo como nuestro librito, el que estamos manejando, o también el de forro rojo, tenga la misma nomenclatura. Ya queda claro que no hay términos de velocidad, no tengo agitación, no tengo ningún tipo de velocidad en ninguna de las tres direcciones del espacio, y por lo tanto, el segundo término del lado izquierdo, donde aparecen las velocidades, es nulo, y ahí solamente voy a tener la variación de la concentración de A respecto del tiempo. Al lado derecho, ya la difusividad de A en B, queda claro que en el modelo estoy indicando implícitamente que no hay transferencia de materia en la dirección X, que tampoco hay transferencia de materia en la dirección Y, y por lo que he anotado en el dibujito, solamente voy a tener transferencia de materia en la dirección Z, es decir, la derivada segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado. El laplaciano se limita a estudiar la transferencia de materia en la dirección axial de ese cilindro que es Z, que es la dirección Z, más la reacción química. Y entonces el proceso es netamente difusivo de A en B. Por lo tanto, no existen términos de velocidad en esta ecuación. Además que la transferencia de materia solo se da en la dirección Z y la misma se reduce a variación de la concentración de A respecto del tiempo, el régimen transitorio, igual a la difusividad de A en B, variación segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado, más la velocidad de reacción de A. Para primer orden K por la concentración de A. Sé que estamos hablando de una velocidad de reacción de características homogéneas. Esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver, ecuación diferencial parcial,
que tengo que resolver y que tiene 3 condiciones límite. Las variables independientes, tiempo y dirección Z. La variable dependiente, la concentración de A. Tengo normalmente, cuando hablo del régimen transitorio, siempre tengo una condición inicial. Siempre mi condición límite se refiere a un tiempo cero. Entonces, a un tiempo cero, la concentración de A para cualquier valor de Z vale 0, porque A recién va a empezar a difundir. Y para tiempo igual a 0, la concentración de A es igual a 0 para cualquier valor de Z. Z igual a Z puedo colocar, o Z entre 0, la interfase, y L, el fondo del recipiente. Yo también podría colocar, les decía, es lo mismo, Z igual a Z. Y cualquiera de esas dos expresiones me están queriendo indicar que en toda la longitud donde se encuentra el líquido B, la concentración de A va a ser igual a 0. En Z igual a 0, la concentración de A va a ser igual a una concentración de A superficial para cualquier tiempo t igual a t. Un C sub AS para cualquier tiempo igual a t. O también podría representarse o aparecer como representación para cualquier tiempo mayor a 0. Y entonces tengo la segunda condición límite, esta vez para la variable independiente Z. En Z igual a 0, la concentración de A va a ser igual a CAS. Pero además, también lo que habíamos indicado en Z igual a L, en el fondo del recipiente, la variación de la concentración de A respecto de Z va a ser igual a 0. Esta es la situación que se presenta en el fondo del recipiente. Vamos a tratar de colocar ya con las letras del mismo sistema de ecuaciones o de generador de ecuaciones de este archivo. Y ahí tenemos las 3 condiciones límite. Tenemos la condición para el tiempo y las 2 condiciones para la posición Z. ¿Se ha entendido hasta ahí? Raquel Chacón, ¿has comprendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Gracias. Jenny Laura, ¿has comprendido? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar. Hasta ahí hemos planteado la ecuación diferencial. Hemos mostrado las condiciones límite. Es una ecuación diferencial más compleja, porque en el otro modelo solamente hemos visto la derivada respecto del tiempo y la segunda derivada respecto de z al cuadrado. Ya tenemos varios métodos, no varios, ¿no? Por lo menos un par de métodos, pero que vimos en el capítulo correspondiente a distribución de temperaturas con más de una variable independiente. Pero la diferencia está aquí que
aparece otro término, ¿no ve? Un término independiente de la concentración de A, que puede hacer más compleja la solución. Entonces, asumiendo las soluciones, ¿ya? Y lo que les decía, asumimos una solución, no estamos resolviendo la ecuación, vamos a asumir una solución, y a eso me refería con un sistema poco, una metodología poco ortodoxa, pero válida, ¿ya? Entonces, de modelos parecidos, en los cuales se produce la difusión de A en B, ya la concentración de A, asumo esta solución, asumo este perfil, que dice que la concentración de A va a ser igual a menos la constante cinética por la integral de 0 a t de F, ¿ya? Donde F es la solución para el mismo sistema, pero sin reacción química, por E a la kt. Aquí ya estoy evaluando al interior del modelo la reacción química en términos de exponencial, y más F, la solución para el proceso netamente físico, un proceso similar pero netamente físico, y por E a la kt. Pero aquí también evalúo la reacción química. Ya estamos asumiendo esta solución, estamos asumiendo esta ecuación. Y lo que les comentaba, también podría asumir cualquier otra forma de ecuación y comprobar si esa ecuación, ese, entre comillas, perfil de concentraciones asumido, cumple las condiciones límite y nuestra ecuación diferencial. Entonces aquí donde F, este F, es la solución para el sistema parecido, pero sin reacción química. Para un sistema parecido, pero sin reacción química, es decir, K va a ser igual a 0. ¿Ya? Para las mismas condiciones límite, es decir, para esta ecuación, ¿ya? Donde no me está apareciendo el término de reacción química. Sí, aquí no está dejado de lado más F, perdón, más K por la concentración de A. No está escrita en esta ecuación diferencial que muestra el mismo proceso, pero netamente físico, netamente de difusión de A en B. Y esta es la ecuación cuya solución es F. Estamos mostrando en esta ecuación. ¿Ya se entiende esa parte? Richard Claros, ¿has comprendido? Sí, ingeniero. Ya. William Mercado, ¿has entendido? William Mercado. No está. Mariana Pacari. Gracias, William. ¿Ya? Sí, se entendió. Entonces, ya no quisiera que piensen que porque estamos asumiendo una solución, nos estamos saliendo del marco de lo que es fenómenos de transporte. Ya, este es uno de los instrumentos más que utiliza fenómenos de transporte y que es válido, ¿ya? Para definir sus perfiles de concentración. Entonces, hemos planteado la solución acá. Ya hemos planteado, aquí hemos planteado el perfil de concentraciones. Tal vez solamente nos falta evaluar cuánto vale esta integral, que lo puedo hacer para
conociendo F para el proceso físico, lo puedo hacer sin ninguna dificultad, evaluar esa integral. Entonces, a partir de esta solución, evaluando las derivadas de la ecuación diferencial, se tiene que la variación de la concentración de A va a ser igual a menos K, la derivada de la integral solamente es el argumento, F por E a la KT, ¿sí?, más E a la KT por la variación de F respecto de T, más K por F E a la KT, ¿ya?, más E a la KT, variación de F respecto del tiempo. Ya verifiquen, ahí tenemos el perfil planteado. Verifiquen cómo nos va con esta derivada, la variación de la concentración de A respecto del tiempo. Ya, aquí abajo está todo un término desarrollado y lo que quiero es que verifiquen cómo andamos con ese término desarrollado. Ya verifiquen. Ya van a verificar y la derivada segunda respecto de z al cuadrado de esa misma solución, de ese mismo perfil asumido, va a ser igual a menos k integral de 0 al tiempo de el único parámetro que depende de z es f, variación segunda de f respecto de z al cuadrado, inclusive al interior de la integral, por e a la kt, diferencial de t. Y el segundo término, e a la kt, variación segunda de f respecto de z al cuadrado. De igual manera, solamente f depende de z al cuadrado. En estas ecuaciones lo que vamos a hacer es reemplazar las condiciones límite. ¿Ya? Por ejemplo, para la primera condición límite dice que para el tiempo 0, la concentración de A vale 0. Y además, esto es lo que sucede en el modelo que vamos a ver con reacción química. Pero para el proceso sin reacción química, también al tiempo t igual a 0, esa solución SF también vale 0. Ya la misma característica. En la solución asumida, en la concentración de A, ya, para el tiempo t igual a 0, esta es la solución que he asumido, concentración de A igual a menos K, la integral de 0 al tiempo de F por E a la KT, variación del tiempo más F por E a la KT. La concentración de A va a ser igual a menos la constante cinética, y ahora sí reemplazo la condición límite del tiempo 0, la integral de 0 a 0 de F a la KT, variación del tiempo, más F por E a la K por 0. Entonces, esta integral de 0 a 0 vale 0. E a la K por 0 vale 1. Por lo tanto, la concentración de A es igual a F. Y como en el proceso físico F vale 0, o si quieren, en el proceso químico la concentración de A vale 0 para el tiempo 0, por lo tanto, se cumple esa primera solución. Ya se cumple
la condición límite del tiempo, se cumple la condición inicial, en la solución asumida. Ahí hemos dado un pasito para verificar si esa solución puede representar el perfil de distribución de concentraciones del sistema que estamos hablando. Un gas A que difunde en B, donde A reacciona con B para generar productos con una cinética de primer orden. Entonces, de los 3 pasos que tenemos que dar, uno para cada condición límite, la primera condición límite respecto del tiempo se ha cumplido. Ahora veamos con la segunda condición límite, en Z igual a 0, ¿sí? Dice la concentración de A es igual a una concentración de A superficial, un CAS. Pero también para el proceso físico va a suceder lo mismo. Si tengo el gas A sobre el líquido B, ya la difusión de A en B va a depender de la solubilidad del gas A en el líquido B, y por lo tanto para cualquier tiempo, la solubilidad va a estar dada por la concentración de A superficial. Y voy a reemplazar esto en la ecuación. ¿Ya? Nuevamente he escrito aquí la solución. Hemos planteado concentración de A es igual a menos K, constante cinética, la integral de 0 al tiempo de F por E a la KT, variación del tiempo, más F por E a la constante cinética por el tiempo. Y entonces vamos a colocar que la concentración de A va a ser igual a, en vez de F voy a colocar la concentración de A superficial, menos la constante cinética por la integral de 0 al tiempo de la concentración de A superficial por E a la K, variación del tiempo. Más F, que es la concentración de A superficial, por E a la K. La concentración de A superficial está definida por la solubilidad del gas A en el líquido B. ¿Ya? Desde el punto de vista práctico, solamente tener cuidado en que la temperatura sea constante o sea muy aproximadamente constante, porque sabemos que la solubilidad va a variar con la temperatura. Estamos asumiendo aquí que esta concentración de A en S, esta concentración de A superficial es constante. Por lo tanto, puede salir fuera de esa integral y la concentración de A, la integral va a ser concentración de A superficial, fuera, y la integral de 0 a t de E a la kt va a ser E a la kt sobre K, ya se simplifica el K con el K que va en el denominador, y de 0 a t, para el tiempo t, E a la kt, y para el tiempo 0, menos 1, E a la k 0, 1. Sea S por E a la kt menos 1, más sea S por E a la kt. Desarrollando algebraicamente, vamos a obtener que la concentración de A va a ser igual a la concentración de A superficial o a la solubilidad de A en B. Y también cumple esa segunda condición límite, cumple con la ecuación o con la solución de la ecuación asumida. Ya hasta ahí tenemos 2 condiciones límite que nos estarían indicando que esa solución puede representar la distribución de concentraciones cuando hay reacción química. Y para la tercera condición límite, en Z igual a L, en el fondo del recipiente, la variación de la concentración de A respecto de Z vale 0. Pero también en el proceso físico, la variación de F respecto de Z vale 0. Evaluando en la solución de la ecuación diferencial, desde luego derivando esta ecuación, la variación de la concentración de A respecto de Z,
¿sí? Derivamos esta ecuación. La variación de la concentración de A respecto de Z va a ser igual a menos K. La integral es respecto del tiempo, no es respecto de Z, por lo tanto, puedo mantener la integral. El exponencial depende del tiempo y el único parámetro que va a variar con Z es F. La variación de F respecto de Z por E a la KT diferencial de T. Más la variación de F respecto de Z por E a la KT. Ya podemos reemplazar aquí esta variación en Z igual a L. La variación de F respecto de Z vale 0. El término 0 y el segundo término 0. Por lo tanto, la variación de la concentración de A respecto de Z también vale 0. Y es la tercera condición límite que también cumple. Y por lo tanto, este modelo, esta solución, representa, bajo las condiciones que hemos indicado, el perfil de distribuciones de concentración para ese sistema donde A solubiliza en B y en esa solubilidad A reacciona con B para generar productos, con una cinética de primer orden. Desde luego, muy implícitamente dentro del modelo, la temperatura constante. Porque si la temperatura no fuera constante, ninguna de esta solución no va a ser válida, porque tendría que incorporar los cambios de temperatura o el perfil de temperaturas que hay en el sistema. Ya como la solución planteada está. La solución planteada, la que hemos anotado ahí, y la vamos a copiar aquí. Sí, cumple con las tres condiciones límite del sistema con reacción química. Por lo tanto, es una, ya no estamos diciendo es la única, pues directamente la solución es una solución. Pueden haber otras soluciones de la ecuación diferencial planteada para la distribución de concentraciones de este sistema. Y aquí lo estamos pintando con rojo. Vamos a borrar esto. Hemos escrito arriba. Ya, es una solución. ¿Se ha entendido? A ver si no tengo estudiantes que me hablan. Y yo les pregunto, Pedro Ramírez, ¿has entendido? Pedro, no estás en línea. Tania Osco, ¿has comprendido? Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, Tania, buenas noches, gracias. Rodrigo Pinedo, ¿has comprendido? El Rodrigo no está en línea. Daisy Vadillo, ¿has entendido? Listo, Daisy, gracias.
Ya nuevamente reitero, no es que aquí hagamos un riguroso desarrollo matemático en la resolución de la ecuación diferencial parcial. Conocemos, hemos visto ya métodos de resolución de ecuaciones diferenciales parciales que las podemos aplicar sin ninguna, espero, sin ninguna dificultad, porque tampoco son muchas, ¿no? Y tampoco tenemos una diversidad de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? A lo mucho en fenómenos de transporte, a este nivel de la materia, trabajamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden, sean totales o parciales. Y tenemos las metodologías, pero sobre eso estamos incorporando una metodología que sí reconozco poco ortodoxa, pero válida. ¿Ya? No es estrictamente matemática. ¿Ya? Lo único que hacemos es, tenemos la ecuación diferencial y pensamos posiblemente una función con estas características sea la solución. Si esa solución cumple con las condiciones límite que físicamente hemos identificado en el sistema, esa función puede describirnos o va a ser una, ¿ya? No estoy diciendo todas o la única solución. ¿Sí? Puede ser una solución para el sistema en el cual quiero describir la transferencia de materia. ¿Ya? Aquí estamos hablando estrictamente de transferencia de materia, pero algo similar se puede hacer, aunque no hemos hablado en ese sentido, por el avance de materia que teníamos más académico en los capítulos anteriores, algo similar se puede hacer para las distribuciones de temperatura. Es más, ya habíamos comentado de las analogías que si tengo la distribución de temperaturas para un sistema dado, ya, por extensión, por analogía, la distribución de concentraciones va a tener la misma estructura. Y puedo asumir, haciendo desde luego algunos cambios de variables de concentraciones por temperatura, puedo asumir que ese perfil de temperaturas adecuado a la transferencia de materia pueda ser mi solución, pueda ser mi modelo. Ahora vamos a hablar de lo que es absorción gaseosa con una reacción química rápida. Nuevamente tenemos el gas A. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Hola, dime. Tenía una consulta. Para una reacción química de segundo orden, ¿sería válido plantear esta solución? ¿O podríamos utilizar otras soluciones? Perdón, ¿para qué situación? Para una reacción química de segundo orden. Ya, sería válido. ¿Ya? Pero desde luego, la solución tal vez ya no sea esta, ¿no ve? Ya tendríamos que pensar en plantear otro tipo de solución. Sería válido para una cinética de segundo orden. El método es válido para procesos físicos o para procesos químicos. Solamente que estamos mostrando aquí para un proceso en el cual hay reacción química y que si nos fijamos la ecuación diferencial, que no es una ecuación diferencial que se vaya a resolver directamente, por la característica que le damos, pero ya nos aparece, nos genera algo más de complejidad la aparición de la variable dependiente suelta, ¿sí? Como función libre. A diferencia de lo que puede ser el proceso sin reacción química, donde tenemos las metodologías para resolver. Entonces, la idea es correcta, solamente que hay que madurar algo más la solución que vamos a plantear. ¿Ya? Podríamos tal vez, ¿por qué no hacer la prueba si tenemos una cinética de segundo orden? Ver con esta misma solución.
que tendría que tener validez, que lo único que hemos hecho es comparar, ¿no? Ver las condiciones límite. Ya, tiempo cero, concentración de A cero. Ahí no está involucrado el orden de reacción. Es Z igual a cero, concentración no, este es para el tiempo cero, concentración de A cero. La segunda condición, Z igual a cero, concentración de A, una concentración de A superficial, la solubilidad de A en el líquido B. Y la tercera condición, en el fondo del recipiente, ya tendría que cumplirse. O sea, aquí lo que hemos hecho es verificar las condiciones límite y en ningún momento ha aparecido en esas verificaciones la cinética de primer orden. Entonces, el método tendría que ser válido. Desde luego, como modelo, ¿no? Pero después hay un espacio que me parece importante y me parece muy buena tu pregunta en este momento, porque cuando hablamos de los modelos matemáticos y construimos nuestras ecuaciones, no es solamente construir la ecuación o construir el modelo o disponer del modelo, sino hay un espacio que se llama validación del modelo. Y esa validación del modelo la puedo hacer de dos maneras. Si tengo ya información de experiencias, de experimentos de laboratorio, comprobar esos resultados numéricos de las experiencias de laboratorio con el modelo que he obtenido. Y la otra opción es que si no tengo esos resultados, ya desarrollar en laboratorio algunas pruebas y reemplazarlas en esta ecuación. Básicamente la validación se refiere a comprobar con datos experimentales si mi modelo representa o no representa, en nuestro caso, la transferencia de materia que estamos tratando de modelar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, este análisis también nos serviría para una cinética de segundo orden o también nos serviría para una cinética de cualquier orden n, porque no hemos tocado la reacción en sí. Pero quedaría pendiente, ya como modelo hasta ahí habríamos cumplido, pero ya como complemento, como aplicación del modelo a las experiencias o a los procesos en sí, previamente habría que validar el modelo. Y para validar el modelo necesitamos ya sea información propia o generada por otros laboratorios, otras universidades, los resultados que nos dan en nuestro modelo. Ya en varios casos se ha planteado, por ejemplo, para algunos procesos con reacciones heterogéneas, se ha planteado validación con pruebas que no se pueden hacer en nuestros laboratorios, como ingeniería química, ambiental, alimentos y petroquímica, pero se ha podido disponer de resultados de otras universidades que publican sus artículos científicos, o tenemos alguna forma de acceder a los investigadores de esas universidades y obtenemos esa información y se verifica si el modelo planteado cumple o no cumple esas experiencias. Ya les estoy hablando de proyectos de grado, ¿ya? Proyectos en los cuales varios de nuestros estudiantes se han graduado con sistemas reaccionantes, de los cuales las pruebas de laboratorio imposibles de hacer por los equipos que tenemos o la limitación de equipos que tenemos en nuestros laboratorios. Pero sí se ha accedido a artículos científicos, a otros investigadores de otras universidades, fundamentalmente del exterior, que nos dieron su información. Entonces, serviría directamente para una cinética de segundo grado. Y también aquí hemos planteado cinética de primer grado, hemos dicho este es nuestro modelo, pero también quedaría ya para la aplicación de este modelo, quedaría la parte de validación. Queremos decir que, como hemos planteado para primer grado, esta es la cinética el modelo de distribución para
un sistema de absorción con una reacción cinética de primer orden. Este modelo hay que validarlo. Y en realidad cualquier ecuación de transporte tenemos que validarlo. Es más, si queremos llegar más lejos, cualquier ecuación que vayamos a plantear, tenemos que validarla en nuestros procesos. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Gracias. Sí. Gracias, muy buena la pregunta. Eso de la validación no se van a olvidar, es importante. ¿Ve? Aquí estamos hablando de fenómenos de transporte, creo que tienen otra materia, ¿no ve? Que se llama modelaje y simulación. ¿Ya? El modelaje, construir las ecuaciones, la simulación, verificar cómo se comportan esas ecuaciones en un sistema computacional, más que todo, pero también inclusive los resultados de la simulación, validarlos con algún tipo de experiencia práctica. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la absorción gaseosa con reacción química rápida. ¿Ya? Tengo el gas A, un solvente S donde está disuelto un soluto B. El gas A va a absorberse en el solvente S. Es decir, voy a tener una difusividad de A en S. Y también voy a pensar que el soluto B se va a difundir a través del solvente S. ¿Por qué se va a difundir el soluto B? Y lo que les comentaba hace un rato, ya el gas A va a empezar a disolverse de acuerdo a su solubilidad en el solvente S en Z igual a 0. Se disuelve. Y a medida que, como inicialmente este solvente S es rico en el soluto B, el gas A empieza a solubilizarse y a difundir y empieza a reaccionar con una cinética A más B que pasa a AB. ¿Ya? Para facilitarnos el modelo decimos instantánea irreversible. Ya para alguna complejidad mayor podríamos pensar en un orden de reacción. Pero estamos diciendo instantánea e irreversible, es decir, inmediatamente A entra en contacto con B, genera el producto AB. Ya, se solubiliza en Z igual a 0, ya, y con Z igual a infinito estamos indicando que el gas A no va a llegar hasta el fondo del recipiente, va a llegar solamente hasta un punto en su difusión. Ya, pero además, a medida que el gas A va reaccionando, va generando un frente de avance, que le llamamos Z', y ese frente de avance, a medida que transcurre el tiempo, a medida que se va desarrollando la reacción química, se va alejando más de Z igual a 0, es decir, cada vez va a ser más grande este Z' por la reacción que hay entre A y B. Ya, este es el modelo que queremos construir. Inicialmente, podemos ver un Z igual a infinito, lo que nos está mostrando que va a tener que aparecer la función error en nuestras soluciones. ¿Ya? Donde Z' dice corresponde al plano que separa la región que contiene A. ¿Ya? En este Z', aquí en un nivel, la zona que está en la parte superior va a ser muy rica en A y la zona que está en la parte inferior va a ser muy rica en B. Es decir, tengo dos zonas, la zona rica en A y la zona rica en B, que está limitada por este frente de avance, por este Z'. ¿Ya? Y vamos a evaluar también ese Z', porque este Z', a medida que transcurre el tiempo, se verá siendo más grande, es decir, este Z' fundamentalmente tiene características de régimen transitorio, porque va a ir cambiando a medida que el tiempo de reacción vaya aumentando. Y vamos a tener dos ecuaciones de variación, una para A en la zona rica en A y una para B en la zona rica en B. Ya se tendrán dos ecuaciones de variación, la primera para la zona superior rica en A y la segunda para la zona inferior rica en B. Ya también comentar
Y como la reacción es instantánea, esta reacción instantánea me va a aparecer como en condición límite en Z'. ¿Ya? Es decir, la concentración de A en Z' para cualquier instante de tiempo va a ser 0 porque la reacción es instantánea. Y la concentración de B en Z' también va a ser 0 porque la reacción es instantánea. Y además estamos hablando de una reacción irreversible. Es decir, no voy a volver a generar A y B que podría distorsionar el comportamiento que estoy tratando de describir. Aunque pueden haber posibilidades de que con más complejidad físico-química y matemática pueda plantear para un sistema como este una reacción reversible, que inclusive ya podría, ¿por qué no?, servir como un proyecto de grado, ¿no?, por la complejidad que se va a generar. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de variación, una para A en la zona rica en A y otra para B en la zona rica en B. Como estamos dibujando un cilindro con un vasito, solamente vamos a hablar de la transferencia de materia en la dirección Z. Ya no voy a escribir aquí ni el término de velocidades porque no hay convección forzada, ni el término de el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Directamente voy a anotar la variación axial en la transfere'ncia de materia. Ya la zona rica en A es la zona que está entre la superficie del solvente y Z', el frente de avance, el frente donde se produce la reacción. Entonces, esa es la zona rica en A. Voy a tener que la variación de la concentración de A respecto del tiempo, régimen transitorio para A, va a ser igual a la difusividad de A en el solvente S por los cambios segundos de concentración respecto de la dirección Z al cuadrado. Esta es mi ecuación diferencial a resolver para A. Tengo que tener tres condiciones límite. Variable independiente tiempo, 0, concentración de A, 0. Ya recién va a empezar a solubilizar. Y la otra condición límite, o las otras dos condiciones límite, o de frontera también, como se llama en otros textos, en Z igual a 0, en la interfase, la concentración de A va a ser C0, y en Z igual a infinito, la concentración de A vale 0. Y para la zona rica en B, ya la otra ecuación que está entre Z' e infinito. Característica muy parecida, no hay agitación, no hay términos de velocidad, solamente régimen transitorio para B, y la difusividad de B en el solvente S por la variación de la concentración de B respecto de Z al cuadrado. También tres condiciones límite. Para un tiempo t igual a 0, la concentración de B en ese solvente va a ser CB0. Y para Z', la concentración de B va a ser 0. Y tendríamos la otra para Z infinita, la concentración de B ya tendría que ser CB0. En Z igual a infinito, la concentración de B es CB0. ¿Por qué? Porque A no va a llegar hasta ahí, ahí no se va a producir reacción química. Ya, los perfiles de estas dos ecuaciones, ya nuevamente estamos haciendo lo mismo. Hicimos en el anterior modelo. Ya, no voy a resolver las ecuaciones diferenciales, sabemos ya cómo resolver, tenemos los mecanismos, solamente estamos asumiendo ahora ya, los perfiles directamente. Ya, el perfil de A, la concentración de A sobre la concentración de A inicial, que es la solubilidad de A en el solvente S, es igual a una constante A1 más una constante A2 por la función error. Ya hemos dicho, ¿no ves? Si hay un infinito, tiene que haber la función error de mu, nuestra variable
en la cual agrupamos las variables independientes z y tiempo. Ese new va a ser z sobre 4 veces la difusividad de A en S por el tiempo. Y el perfil para B, la concentración de B respecto de CB0, va a ser igual a una constante B1 más una constante B2 por la función error de Z sobre 4 veces la difusividad, pero esta vez la difusividad es de B en el solvente por el tiempo. ¿Ya? Donde CA0 es la concentración de interfase entre el gas y el líquido, y CB0 es la concentración inicial de B en la solución. ¿Ya? En el avance Z', en Z', ¿ya? Consideramos la reacción instantánea. Por lo tanto, en Z', la concentración de A es 0 y la concentración de B es 0. Y vamos a partir de esa definición. La concentración de A evaluada en el frente de avance en Z' para cualquier tiempo va a ser igual a 0. De igual manera podemos tener la concentración de B en el frente de avance Z' y tiempo vale 0. ¿Se ha entendido hasta ahí? Ya, básicamente esta derivada, esta definición es una definición matemática. Aquí vamos a ver su desarrollo. Se refiere a la diferencial exacta. Sí, es decir, el D de la concentración de A va a ser igual a la variación parcial de la concentración de A respecto de Z, tiempo constante, por la variación del tiempo, etc. Ya, definición que conocen de su curso de cálculo. Ya, ¿para qué nos va a servir hacer este análisis, aplicar ese conocimiento que tienen de su curso de cálculo, para ver cómo va cambiando o cuál es el comportamiento del frente de avance respecto del tiempo? Y vamos a determinar esa diferencial exacta por un lado, y por otro lado la metodología, y hemos asumido las soluciones, ya va a ser, a diferencia de lo que hicimos en el anterior modelo, de verificar si las condiciones límites se cumplen o no se cumplen. Aquí estoy asumiendo que las soluciones ya se cumplen y solamente voy a determinar las constantes A1, A2, B1 y B2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, si no hay preguntas, vamos a completar este modelo el día sábado. No se olviden que el día jueves tenemos el parcial a las 8 de la mañana en el segundo piso de la facultad, en el aula 206. ¿De acuerdo? Sí. Ingeniero. Dime. ¿Qué temas van a ser en el parcial? ¿El primer parcial? No, este parcial que vamos a dar el jueves. Me estás matando. Ya. Es transferencia de materia. ¿Ya? Primero, son mecanismos de transferencia de materia, donde hemos hablado de FIC y de la transferencia global. El segundo capítulo se refiere a distribuciones de concentración en régimen transitorio. Y el tercer capítulo, que son ecuaciones de variación. Ya, pero fundamentalmente, lo que me interesa es que puedan construir perfiles de concentración, o sea, aplíquense muchísimo en los modelos de distribución de concentraciones. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Gracias. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, pues que tengan un lindo domingo. Aprovechen un poquito su tiempo para repasar fenómenos de transporte. Y sí, ya nos estaríamos viendo el día jueves para dar el parcial correspondiente. Ya, lo que sí he estado viendo, ya yo